Muchísimas gracias, doctora. Una plática extraordinaria, interesante. Las preguntas van a ser al final, una vez que hayamos terminado todas las presentaciones. Y nuestro siguiente ponente es la doctora ya conocida por todos ustedes, la doctora Yolanda Bautista, que nos va a hablar del uso de inhibidores de tirosinquinasa en pacientes con cáncer de pulmón, EGFR no mutado. Vamos a ver la cara clínica, no la cara molecular. Yolanda, por favor. Hola, buenos días. Primero agradezco a la Sociedad Mexicana de Oncología permitirme hacer esta ponencia. Sin duda alguna, yo creo que la plática previa nos ha dado un preámbulo excelente para poder ya esto aterrizar en la parte clínica, que creo que también es importante desarrollar. Finalmente, una herramienta muy importante para nosotros en cáncer de pulmón son los inhibidores de tirosinquinasa. Se han ido desarrollando ya diferentes tipos, desde aquellos con un mecanismo reversible a aquellos con un mecanismo ya irreversible. Esto es en base a todos los mecanismos de resistencia que ya se han presentado a estos medicamentos, como ya se comentó previamente. Y bueno, ¿cómo usar entonces la mutación del EGFR para poder optimizar la selección del tratamiento en el paciente de cáncer de pulmón de células no pequeñas? Vamos a hacer un pequeño repaso a través de la primera línea, la parte de segunda línea, tercera línea y mantenimiento. ¿Cuál es el papel de los inhibidores de tirosinquinasa cuando no tenemos esta mutación? Esto es nada más un resumen de cómo ha ido evolucionando el tratamiento de cáncer de pulmón desde la parte de lo que es quimioterapia, desde 1995, cuando se evalúa el metaanálisis y el beneficio en cuanto a quimioterapia en cáncer de pulmón, posteriormente pasando por la parte de lo que es asociado a antiangiogénicos y lo que son inhibidores de tirosinquinasa asociados también a antiangiogénicos. Esta es una tabla que nos muestra los primeros estudios que se hicieron con inhibidores de tirosinquinasa, específicamente en aquellos pacientes con población no seleccionada. Es bien importante porque es cuando comienza a evaluarse estos tratamientos, desde los estudios fase 1 hasta los estudios fase 3, en donde vemos una serie de tasas de respuestas que van desde un 10% hasta un 22%. Por sobrevidas libres de progresión, que iban desde 2 meses hasta incluso 3.5 meses, y sobrevida global, que bueno, siempre ha sido un poco difícil dentro de los estudios de inhibidores de tirosinquinasa poder obtener este objetivo. Finalmente, los inhibidores de tirosinquinasa en pacientes no seleccionados en primera línea empezaron a ser mejores que no dar ningún tratamiento, sin embargo peores que dar quimioterapia. En su momento se evaluaron su comparación de inhibidores de tirosinquinasa, principalmente gefitinib y erlotinib, con miras a ver la comparación con tratamientos como son quimioterapia, y vemos cómo definitivamente había mejoría respecto a quimioterapia versus inhibidor de tirosinquinasa. Esto en una población no seleccionada. Entonces, surgen algunos factores predictivos ya comentados también previamente, sin embargo vamos a aterrizar también en la parte clínica, en donde comenzamos primero pensando que esta pudiera ser las características de aquella paciente que podía ser sometida a inhibidores de tirosinquinasa: género, histología, tabaquismo, antecedente de tabaquismo o la raza. Para la supervivencia, incluyendo el estado funcional, la histología, el rash, la raza, el uso anterior de platinos. En cuanto a algunos parámetros biológicos, la mutación del EGFR, el número alto de copias de EGFR, el número alto de copias de HER2 y la activación de la vía de señalización de AKT. Entre otros, en cuanto a supervivencia, nada más la mutación del EGFR y el número alto de copias. Entonces, cada vez nos permitían todos estos marcadores permitir ver el uso adecuado de los inhibidores de tirosinquinasa y posteriormente, ya después de su uso, aquellos que nos permitieran ver la resistencia a los mismos, como son la mutación T790 y todo lo que es amplificación de MET, también ya mencionado previamente, que nos empezaba a dar una pauta de los mecanismos o los predictores de resistencia. Y algo bien importante que también ya se comentó, la parte de la expresión de KRAS. Vamos a hablar un poquito de lo que es primera línea con inhibidores de tirosinquinasa, en donde en su momento fue seleccionado únicamente en forma clínica nuestra población. Aquella población con adenocarcinoma, no fumadores, estado funcional de 0 a 2 y etapas 3B. Los dos estudios que creo son más importantes y que representativos en este rubro fueron estos dos estudios, comparando gefitinib versus carboplatino paclitaxel, y en el segundo estudio gefitinib versus gemcitabine cisplatino. Ambos estudios, su objetivo fue sobrevida libre de progresión.
Vemos cómo en nuestras curvas veíamos como un beneficio en cuanto a sobrevida libre de progresión a favor del inhibidor de tirosincinasa. Sin embargo, en todos los estudios que surgieron después para evaluar también los análisis de sobrevida global, esto no impactó en sobrevida global. De hecho, uno de los estudios que creo que ha tenido la mayor parte de los análisis ha sido el IPAS. En su momento se hizo ya estudios retrospectivos analizando qué era lo que hacía que cierto grupo de pacientes pudieran tener mayor respuesta. Es decir, aquellos pacientes entonces con la mutación del EGFR se vio claramente que sí había un beneficio, se mantenía el efecto en aquellos pacientes que estaban sometidos a inhibidores de tirosincinasa. Vemos como un hazard ratio con un beneficio clínico importante de 0.48, estadísticamente significativo, y por supuesto la visión de ver este tipo de curvas abrirse y un beneficio importante en este grupo de pacientes. A diferencia de aquellos pacientes en donde no tiene la mutación del EGFR, en donde veíamos claramente el beneficio a favor de quimioterapia. Posteriormente, ya en el desarrollo de todos estos predictores, comienzan a hacerse estudios de este tipo, en donde ya eran biológicamente seleccionados. Quiere decir que ya tenía que tenerse la mutación del EGFR en forma inicial en ambos estudios para poder hacer la evaluación de los dos brazos, gefitinib versus quimioterapia, gefitinib versus el otro esquema de quimioterapia en ambos estudios. Y entonces vemos como estas curvas que veíamos inicialmente un poco más pegadas, vemos como ya en población seleccionada, mutación positiva, claramente se ve una diferencia entre ambas curvas a favor de los inhibidores de tirosincinasa, sobre todo en un beneficio nuevamente en sobrevida libre de progresión. Entonces, para la primera parte de primera línea y la única, a lo mejor en su momento, en donde está claramente definido que debemos tener la mutación del EGFR para poder someter a este tipo de pacientes, hay evidencia suficiente que soporta el uso de estos tratamientos en primera línea con EGFR mutado, tasas de respuesta mayores, mayor sobrevida libre de progresión. Bueno, esto es bien importante, al menos igual supervivencia global, lo cual no ha demostrado todavía ningún estudio ser más eficaz que la quimioterapia en este aspecto, y menor toxicidad. Bien, vamos ahora a la parte que nos toca y que creo que es importante también ver entonces cuál sería el papel de los inhibidores de tirosincinasa cuando no tenemos esta mutación. Probablemente se deberá usar la prueba de GFR para la selección de pacientes en segunda y tercera línea. Hasta ahorita no está recomendado que se tenga que hacer la mutación ya para pacientes en segunda y tercera línea, pero vamos a ver algunos cuestionamientos en los estudios que yo creo que en su momento también va a ser una indicación, dado que sí hay un beneficio, y vamos a ver en cada uno de los ensayos cómo se observa esta diferencia. Vamos a hablar de dos de los estudios más importantes para segunda y tercera línea, que son los estudios BR21 y el estudio ICEL. Ambos estudios tuvieron como diseño la aleatorización entre aquellos pacientes que recibían el inhibidor de tirosincinasa más mejores cuidados de soporte versus placebo. En ambos estudios se evaluó gefitinib por un lado, erlotinib por el otro lado. Su objetivo, supervivencia global. Estas son las gráficas de ambos estudios observando una diferencia, pero vemos cómo la diferencia es mucho menor. Estas curvas en este momento casi prácticamente con una diferencia mínima entre cada una de ellas, la diferencia, y vemos cómo los hazard ratios son 0.89. El beneficio es mucho menor, el análisis o el beneficio clínico no se alcanza en más del 25%, y en el caso del otro estudio también igual, las curvas prácticamente se pegan, es decir, el beneficio existe, pero es mucho más limitado. Obviamente, por supuesto, se empieza a hacer ya la evaluación de los predictores que nos pudieran permitir ver qué grupo de pacientes realmente se benefician, y entonces se hace este análisis mediante FISH al determinar el número de copias, y observando que en aquellos pacientes con FISH positivo, mayor número de copias, había una mayor respuesta y una mejoría en la supervivencia libre de progresión. Esto no así en aquellos pacientes con FISH negativo, y lo mismo en el BR21, a favor de aquellos pacientes con mayor número de copias por FISH en el caso de pacientes sometidos a erlotinib, y lo mismo, vemos como claramente pegadas prácticamente las curvas en el caso de aquellos pacientes con FISH negativo. Este es otro estudio también que evaluó también en segunda línea a gefitinib, pero comparado con el medicamento que en su momento también es un estándar dentro de segunda línea, que es docetaxel.
En este ensayo clínico se incluyeron 1.466 pacientes, 149 centros, 24 países. Se fueron estratificados por histología, tabaquismo, regímenes previos, terapia previa con platino y terapia previa con paclitaxel. La autorización fue 1 a 1 y sus objetivos primarios son supervivencia y supervivencia libre de progresión como objetivos secundarios. Nuevamente vemos cómo en este estudio podemos ver cómo el inhibidor de tirosincinasa muestra ser equivalente a docetaxel en pacientes pretratados. Esto con un análisis de intención a tratar y viendo prácticamente las mismas cifras en cuanto a sobrevida global, sobrevida libre de progresión en este grupo de pacientes, ambos tratamientos, demostrando únicamente con este estudio solo no inferioridad y ser equiparable con el tratamiento de docetaxel. Pero ahora cuando ya ven la evolución en cuanto a pacientes con mutación del EGFR, sin duda alguna las curvas son mucho mejores para este grupo de pacientes, como lo podemos ver en esta gráfica, y bueno, incrementó también la sobrevida libre de progresión hasta en un 84% comparado con docetaxel. El siguiente estudio es un estudio más reciente, publicado en el 2012 en Lancet. Este estudio también definió una comparación entre lo que es erlotinib versus lo que es quimioterapia. En su momento, esta gráfica específicamente en aquellos pacientes con no mutación del EGFR, por lo menos ha mostrado que es equiparable los dos tratamientos. Probablemente no vemos esa separación de las curvas como lo vemos cuando está en la mutación del EGFR, pero seguimos teniendo un beneficio con este grupo de pacientes también. Y algo bien importante, cada vez ver exactamente en el análisis de su grupo y en esta gráfica, aquellos grupos que se pudieran beneficiar más, sobre todo en aquellos pacientes con KRAS wild type y en aquellos pacientes con la mutación del EGFR, pudieran ser los más beneficiados con el tratamiento de inhibidor de tirosincinasa, pero seguimos teniendo también efecto en aquellos no mutados. Y por último, este estudio que en su momento cuando se presentó generó mucha controversia, sobre todo por varios defectos metodológicos del estudio, pero bueno, siempre vale la pena también mencionar cuándo son estudios que se reportan con aparentes resultados contrarios a todo lo que hemos comentado. Este estudio evaluó quimioterapia versus inhibidor de tirosincinasa, específicamente en aquellos pacientes con enfermedad recurrente, con tratamientos previos de platino, con antecedente sin la mutación y con la determinación de KRAS. Aquí, aparentemente, lo que vimos es claramente, y esto es algo que en su momento cuando se presentó el resultado se vio que había mejoría más con la quimioterapia que con el inhibidor de tirosincinasa. En su momento esto también se analizó en la determinación del KRAS y se vio también que en los pacientes con KRAS mutado observaba hasta 2.6 en relación a aquellos no mutados. Todo esto en su momento iba en contra totalmente de todo lo que en su momento se tenía de respuesta con otros tratamientos. Después se vio que sí tiene varios defectos el estudio y probablemente aún sigue en abstract, entonces habría que ser un poco más precavidos en las conclusiones de este estudio. Y por último, la parte de si se debería usar la mutación del EGFR, sobre todo en el contexto de un paciente que ya recibió un tratamiento de primera línea con quimioterapia y que en su momento vamos a decidir ofrecerle un tratamiento de mantenimiento. Sabemos que mantenimiento en su momento de las diferentes maniobras que podemos realizar, una de ellas es utilizar la terapia blanco como un tratamiento que continúa después de un tratamiento de 4 ciclos de quimioterapia, sea solo o sea asociado con un antiangiogénico. En su momento en este grupo han surgido todos estos estudios. Hasta ahorita, desde el 2009 hasta el 2012, tenemos estos estudios y yo creo que lo pongo específicamente el de Capuzzo, él es el único estudio que ha demostrado supervivencia global en el mantenimiento. Es decir, la mayoría de los estudios, el único impacto ha sido en sobrevida libre de progresión y sobre todo algunos de ellos ya haciendo algún subanálisis como es el estudio del 2012 en donde se ve que claramente hay mejoría, sobre todo en aquellos pacientes con la mutación del EGFR en sobrevida libre de progresión. Entonces, bien importante también decir que sin duda alguna hay un beneficio en ambos grupos, probablemente siendo mayor en este grupo de pacientes con la mutación del EGFR, pero sigue siendo válido utilizarlo como una maniobra terapéutica de mantenimiento. Capuzzo también hizo dentro de su análisis, obviamente, la determinación y ver qué respuesta se tenía en aquellos pacientes con la mutación del EGFR. Aunque cuando no existe la mutación, el beneficio es muy pequeño, estamos hablando de un GC ratio de 0.78, realmente ni siquiera con significancia clínica. Vemos cómo realmente cuando tenemos la mutación, pues la diferencia sí es clara.
con un beneficio importante en cuanto a beneficio clínico en este grupo de pacientes, pero bueno, aquí la conclusión es se tiene un beneficio en ambos grupos, siendo mayor sobre todo en la mutación del EGFR. Por último, y algo bien importante, y a lo mejor con esto cierro esta parte de tratamiento de inhibidores de tirosincinasas, tenemos excelentes medicamentos, cada vez tenemos más innovación en medicamentos que actúan en aquella resistencia a inhibidores de tirosincinasa, pero seguimos adoleciendo de no impactar en lo que es supervivencia global con este tipo de medicamentos. Probablemente tendrá que ser una población más seleccionada, probablemente tenemos que utilizar más biomarcadores, tendrá que ser más específico el grupo de pacientes que tengan que ser sometidos, y queda en la pregunta si realmente segunda y tercera línea no se deberían someter también a la mutación del EGFR para determinar si este grupo realmente se beneficia. En el caso de algunos predictores que nos puedan ir ayudando en este concepto, sin duda alguna ha sido KRAS. Estos son algunos estudios en donde nos ha permitido ver que a través de aquellos pacientes con la mutación de KRAS vemos cómo las respuestas son mínimas en relación a aquellos pacientes en donde no existe la mutación y donde vemos las tasas de respuesta mejoradas en cuanto a aquellos pacientes sometidos a inhibidores de tirosincinasa. Entonces concluyo que la realización de la prueba hasta ahorita en segunda y tercera línea no ha sido considerada crucial. Para identificar pacientes que no se benefician, se ha evaluado el número de copias de EGFR. Probablemente esta sea una forma también de determinar el grupo de pacientes que deban ser sometidos a inhibidores de tirosincinasa. Los inhibidores de tirosincinasa tienen actividad en pacientes con mutación negativa, especialmente en pacientes con KRAS negativo, y el KRAS probablemente ha sido evaluado como un factor predictivo y probablemente una herramienta que para nosotros pueda ser eficaz. Muchas gracias.